Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Vamos a continuar con las lecturas de la antología Bajo la tinta de la pasión, que puedes conseguir en cualquier plataforma de Amazon de cualquier país, tanto en formato digital como en formato papel, tapa dura y tapa blanda. 15 voces, una sola llama. ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿El amor? ¿La vocación? ¿El deseo de crear, de descubrir, de dejar huella? En estas páginas, 15 autores y autoras se reúnen para explorar la pasión en todas sus formas. Y en este momento voy a compartir contigo el relato de A. Monroe. Este relato se llama Pasión y Libertad. El otoño había cubierto a Belchite con un manto de nubes grises. Donde antes los prados se teñían de verde olivo, ahora se retrataban los estragos de la guerra que recorría el país. Las casas derruidas parecían fantasmas de piedra en medio del eco de disparos en la lejanía. Cada detonación era un recordatorio del horror teñido de sangre derramada por el estandarte fascista que hacía temblar a los sobrevivientes, pues el dolor de la pérdida se respiraba mezclado con las cenizas. Eran vestigios de una historia que pedía a gritos ser contada para que llegase su final, aunque para muchos la derrota ya estuviera escrita desde el inicio. Solo unos cuantos conservaban la esperanza de libertad que encendía sus venas de una pasión visceral por enfrentar al enemigo. Incluso sin armas, creían que con el poder del pueblo podrían lograrlo. En su cruzada, pasar desapercibidos no era fácil, sobre todo si se movían de pueblo en pueblo para incitarlos a su causa bajo la promesa de justicia y libertad. Sentimientos impresos en cada acorde de la melodía que tocaba la misteriosa mujer que esa tarde se atrevió a romper el silencio en medio de la plaza, con violín en mano. Alma Ferrer había cambiado las salas de conciertos por las calles para levantar su protesta en contra de aquellos que le habían arrebatado todo. Con valentía y coraje se entregaba en cada movimiento, preciso y feroz, para que las cuerdas vibraran liberando notas afiladas, como lamentos que flotaban en el aire. La pasión que imprimía en aquella melodía nacía de su corazón tembloroso, ya que para ella no era tan solo música, era resistencia. Una protesta que su voz no podía gritar sin ser condenada, pero que incitaba a salir de sus escondrijos a quienes aún creían que podrían hacer algo más que esperar la muerte. Entre la audiencia, su hermano Julián y los otros miembros de la resistencia se deslizaban para repartir panfletos con consignas contra los fascistas. La lucha no ha terminado, la libertad aún puede ser nuestra. Era el mensaje oculto en aquellos acordes y lo que gritaban los folletos que pasaban de mano en mano. Palabras esperanzadoras que eran como bálsamo para los caídos y combustible para aquellos que en sus corazones tenían el deseo de pelear. Para los hermanos Ferrer, ser parte de esa lucha no era solo por patriotismo, era una cuestión de honor. Tenían esa deuda con su padre, quien dio la vida por su país tiempo atrás,
por lo que estaban orgullosos de defender sus ideales en esta causa, como si con ello la memoria del capitán Carlos Ferrer se mantuviera viva. Cada palabra que entregamos es un fusil más contra esos cerdos, le decía Julián a su hermana para alentarla en su lucha. El fervor y la pasión encendida en sus ojos le transmitían a Alma la bravura y valentía que necesitaba para nunca acobardarse, ya que ella no era diestra con las armas como él, solo tenía su violín para escupirle a la guerra su desafío. Con él no derramaba sangre, pero su melodía era un golpe a la opresión y lo demostraba en cada pueblo que visitaban, pues su movimiento crecía en tamaño y fuerza sin que el enemigo lo notara. Como un sueño idealista que los hermanaba. No obstante, la guerra no perdonaba a los visionarios y esa noche se los hizo saber de la forma más cruel. No hubo advertencia, solo el eco de pasos apresurados mezclado con el rugido de los disparos. Era demasiado tarde, los tenían rodeados. ¡Corre, Alma!, gritó Julián al empujarla fuera de la línea de fuego. En segundos la estampida humana se movió sin importar sobre quién pasara mientras los disparos derribaban uno a los presentes como figurillas de feria. Gritos de horror, detonaciones y el aroma a sangre mezclada con pólvora envolvieron la plaza mientras Alma corría con el corazón desbocado y el violín apretado contra el pecho. Los pulmones le ardían y los oídos le retumbaban por el acabose a sus espaldas, tan fuerte y estruendoso que parecía que la guerra se tragaba el sonido de su propia respiración. Huyó pensando que su hermano la seguía, mas no fue hasta que el solitario retumbar de sus zapatos hizo eco entre las callejuelas que se percató de su ausencia. «¡Julián!», gritó alterada al no hallarlo a su alrededor y desanduvo sus pasos hacia el peligro, aunque las detonaciones ya habían cesado. No toleraba perderlo a él también, por lo que cautelosa se movió tratando de no ser descubierta. En su andar los cuerpos sin vida marcaban su paso, como una cruel imagen congelada en el tiempo, para que nadie la olvidara, mientras el dolor en su pecho la escocía por el temor de lo que encontraría. Refugiada tras una columna aferrada a su violín, sintió la impotencia treparle por la garganta cuando lo vio. Aún entre el humo distinguía a alguien tendido en el suelo cubierto de panfletos, como palomas heridas sobre la sangre derramada. «No, por favor, no», jadeó al sentir que el mundo se detenía. Se negó a creerlo, por lo que sus ojos recorrieron el cuerpo del caído, buscando desesperados otro rostro. No obstante, la inconfundible boina de su hermano, manchada de polvo y sangre, le reveló la cruel verdad. Su color granate en ese momento no le gritaba la pasión de su lucha, sino el dolor que le quemaba desde dentro y que la impulsó a correr e ignorar el peligro a exponerse. «No, Julián, tú no me dejes», rogó con el alma desgarrada al arrodillarse junto a él y reflejarse en esos ojos agonizantes. «Lucha, sigue tocando», jadeó él con un último aliento y le cerró los dedos sobre el violín. Alma vio el fuego desaparecer de sus ojos cuando la muerte se lo llevó. «Lo haré, lo juro», sollozó con todo el dolor de su ser y con el llanto empapándole el rostro, le besó la frente. Quería gritar su pena, pero la maldita guerra no le daba tiempo de llorarlo. Hasta ese derecho le había arrebatado. Los pasos de los soldados muy cerca de ahí se lo recordaban, así que con todo el dolor de su alma, debía dejar a su hermano a merced de esos malditos. Sintiéndose rota, tomó la boina como si fuese símbolo de su juramento. No era solo un trozo de tela, era la sombra de su padre que caminaba con ellos en cada paso de la resistencia. Por eso Julián había jurado llevarla hasta el final y ahora esa misión se la habían legado a ella de la manera más dolorosa. La llevaré con honor, como un recordatorio de que la lucha por la libertad corre por mis venas, pensó al huir para cumplir con su misión. Teruel, noviembre de 1937.
El viento cortante azotaba las calles desiertas de la ciudad, que antes habían sido un símbolo de resistencia, y el eco distante de los disparos anunciaba que la batalla aún no se había ganado. Pareciera que nunca va a acabar, pensó Alma, con la vista fija en la plaza que ahora era un cadáver desmembrado por el fuego y la guerra. Tal imagen le despertaba esa sensación adictiva que antecede a lo prohibido y que solo la pasión por la lucha puede provocar, haciendo más eterna la espera de la señal para actuar. Un silbido singular y el destello de un espejo bastó para comenzar a tocar el llamado de libertad que necesitaba en esos momentos, Truel y todos aquellos poblados que visitaban. Nunca dejes de tocar. Se repetía a la joven las palabras de su hermano para que el valor no menguara, mientras sus dedos se aferraban a la boina de su padre como un ancla y a su violín, su única arma en esa lucha apasionada contra la tiranía. Ese era su ritual de siempre, antes de que la música la arrancara del entorno caótico que la rodeaba. Sí, esas melodías que nacían de su alma no solo eran cantos de rebelión, también eran puentes a otro mundo donde solo ella y el llanto del violín existían, siendo uno para narrar historias de pérdidas, de esperanza y de fuego que contagiaban de su espíritu combativo a quien la escuchaba. Esas notas sembraban la semilla de la rebelión en su interior, incluso en aquellos con quienes no esperaba conectar. Desde lo alto del campanario, Gabriel Sáenz, un francotirador enemigo, ajustaba su rifle con precisión milimétrica. La tenía en la mira como cuando la vio huir cubierta de polvo y sangre ajena aquella noche de Belchite. Desde esa vez lo supo. Esa mujer, aún en su delicadeza, era un símbolo de la resistencia, un fuego que aún encendía esperanzas entre los derrotados que en ese momento se reunían a su alrededor, motivo por el que desde hace meses le daba caza de pueblo en pueblo. Su mirada de halcón la seguía mientras las insignias en su pecho pesaban con la responsabilidad de cumplir su objetivo. Era su deber sagrado cortar de raíz esa lucha que bajo propagandas rebeldes forjaban la chispa de la rebelión, como le llamaban al movimiento que Alma encabezaba. No obstante, cada vez que apoyaba el dedo en el gatillo, su música lo paralizaba. Ninguno de los altos mandos se imaginó el impacto que esa chispa insidiosa tendría en el experimentado soldado, ni que esa pasión de lucha por la libertad fuese como un cáncer que se infiltraría en su psique con un impacto que solo alguien que perdió más que lo material podría comprender. Sí, él también había perdido mucho: familia, amigos, compatriotas, pero sobre todo su identidad, su libertad, su humanidad, y aquella música le recordaba esa pena. Desde que la escuchó sintió que no todo estaba muerto dentro de él. Reconocía como propio el dolor que esas cuerdas cantaban. No entendía por qué o cómo. Sin embargo, de alguna forma, eso lo conectaba con la violinista y le impedía completar su deber. Sin embargo, sus superiores no eran tontos y enviaron a un segundo para no dejarle toda la responsabilidad de la misión. Para ellos, sí o sí, esa noche la chispa debía morir. «Eres un cobarde», pensó mientras le apuntaba a Alma y el frío metal rozaba sus dedos. Bastaba con presionar el gatillo y todo acabaría. Mas, la lucha entre el deber y el deseo de sentirse vivo en aquella música revolucionaba su interior más que 1000 detonaciones estruendosas. «Es ella, ¿verdad?». «La violinista», aseguró su compañero. Se acabó su concierto, amenazó a unos metros de él. La determinación en sus palabras bastó para visualizarlo jalar el gatillo, y entonces en microsegundos Gabriel viró su propio rifle. No pensó ni dudó, solo disparó como si defendiera lo más sagrado en su vida. Ella no. Fueron las palabras que le cruzaron la mente cuando el disparo traidor hizo eco en toda la plaza como advertencia del peligro. La gente se dispersó entre gritos de angustia y terror mientras buscaba resguardo. Alma, consternada, sintió que el tiempo se pasmaba mientras los recuerdos de la pérdida la torturaban, por lo que solo pudo agazaparse tras el redondel de la fuente. Estaba temblorosa y alerta cuando el silencio la rodeó.
así que oteó a su alrededor. Fue ahí que vio caer del maltrecho campanario un cuerpo vestido con los colores del ejército enemigo. ¿Qué?, exclamó perpleja, revelando su posición, por lo que otro soldado en grito de guerra levantó amenazante su arma contra ella. Parecía que el destino tomaría su vida y se paralizó de pies a cabeza. El corazón le palpitaba a ritmos inhumanos a la espera del frío beso mortal cuando el estruendo de un arma se hizo presente y el soldado cayó en medio de la plaza. Alma, aterrada, vio en el campanario el destello de una lente que apuntaba en su dirección y la amenaza latente le hizo temer de nuevo, pero el ataque nunca llegó. Solo quedó el eco del disparo en medio del silencio. ¿Esa bala era para mí o...? Se preguntó, con la vista fija en el campanario sin dejar de preguntarse si alguien desde el cielo la estaba protegiendo, aunque la silueta de ese oculto lugar la enfrentaba con otra realidad. Los colores enemigos estaban impresos en ese hombre. La confusa verdad le volcó el corazón, ya que aquel extraño tenía la mirada clavada en ella sin revelar sus intenciones, por lo que no entendía si era el siguiente blanco o de alguna forma había despertado su misericordia. Por unos segundos se observaron en silencio envolvente de sus respiraciones y corazones desacompasados y anunciaron sus guerras internas. Él con el peso de la traición en sus hombros y ella con el cuestionamiento de sus actos. ¿Por qué un enemigo la protegía? ¿Por qué su mirada no reflejaba odio? Esas y miles de preguntas se arremolinaban en el interior de Alma cuando un grito a sus espaldas la sobresaltó. «¡Por Dios santísimo, aquí estás!», exclamó al encontrarla Pedro, el dirigente de los rebeldes. «Gracias a la Virgen que sigues viva, perdóname por ponerte en este peligro», se excusó apenado. «No fue culpa tuya, nada de lo que sucede lo ha sido, así que no tienes por qué disculparte», respondió la violinista recomponiéndose del susto sin despegar aún la mirada del campanario. Aquel extraño soldado había desaparecido y el latir del corazón de Alma entonó una marcha difícil de describir, pues era una mezcla de alivio y desazón. «Vamos al refugio. Julián no me lo perdonaría el no protegerte», le apuró Pedro sin percatarse de la oculta necesidad de la joven, quien comenzó a escribir con premura en un raído trozo de papel un mensaje corto, pero tan significativo, ya que nacía de lo más profundo de su ser. «¿Qué haces, muchacha?», la cuestionó. «No es nada», contestó ella al dejar con manos temblorosas oculto el papel en el rodete de piedra y se marchó para seguir con su lucha en otro lugar. Ni 1000 balas callarían lo que su causa proclamaba, y mucho menos apagarían el deseo de libertad por el que su corazón palpitaba. En lo alto del campanario, Gabriel Sáenz lidiaba con el peso de la traición impresa en la sangre que manchaba sus manos. 2 balas bastaron para romper su código, su marcialidad y las promesas a la patria que tanto había defendido, y aún así no se arrepentía de haberlo hecho. Esa falta de culpa revelaba que ya no era el mismo de antaño que defendía ideales impuestos por el gobierno. No, ese joven jamás hubiera dejado que la deslealtad entrara en su pecho. «He roto mi yugo a causa de las pasiones de libertad que los rebeldes proclaman», aceptó oculto tras la columna mientras veía a la violinista partir. Podría disparar a mansalva y reencauzarse en el deber que tanto odió desde la primera vez que disparó un arma, o simplemente huir para alejarse de esa guerra que le había robado todo lo que fue. Mas esa última mirada de la violinista en su dirección lo paralizó en la rebelión de sus pensamientos, y cuando cayó la noche bajó para descubrir lo que la joven dejó en la base de la fuente. No sabía qué encontraría hasta que entre los escombros halló una bala envuelta en un pedazo de papel que al leerlo hizo que la piel se le erizara por su profundo contenido. «Gracias. No todos los disparos arrebatan vidas, algunos las salvan. En ti está el poder de decidir de cuál eres capaz».
Esos trazos trémulos y apresurados lo confrontaban con su propia moral y lo obligaban a cuestionar el deber que tanto cumplió y manchó sus manos de sangre que no quería derramar. Pues entre tanta destrucción y muerte ya no sabía si había hecho lo correcto, pero aquellas grafías le abrían la mente a la oportunidad de elegir. Y eso hizo. Eligió ser un guardián que la seguiría de pueblo en pueblo para evitar que la dañaran los que vinieran a acabar lo que él no pudo, siempre atento ante la amenaza sin delatar su posición. Ellos no se rendirán jamás, pensó apostando en el punto más alto de la plaza de Alcañiz, donde la violinista y la resistencia se presentarían para mover a la gente en su lucha, tal como operaban desde hacía semanas. Esa noche algo en particular lo tenía ansioso, y era aquella respuesta que se atrevió a redactar para la joven. La había escrito desde Teruel, aunque no encontraba el modo de hacérsela llegar, y mira, merodeaba alrededor del kiosco cuando los pasos firmes de Alma resonaron sobre el empedrado y se pararon al tiempo que el niño le entregó la carta. Acto que provocó que el corazón de Gabriel latiera estruendoso, mucho más que en la más bélica de las batallas. Ella, confundida, la tomó, aunque el tiempo de intercambiar cartas con conocidos y familiares había quedado atrás desde que la guerra estalló. Sin embargo, la abrió sin siquiera suponer que el remitente sería la persona menos esperada. El guardián del campanario, pensó al leer la primera frase, y sus ojos volaron hacia los edificios que la rodeaban en su búsqueda, como en cada lugar al que iba. Desde hacía semanas la intuición le anunciaba su presencia, aunque la razón la desmentía pensando en que sería su mera imaginación. No obstante, esa nota ahora le daba la certeza de que él acompañaba a todas partes, aunque aún no entendía el porqué. Y esa respuesta esperaba encontrarla en esos trazos curvilíneos plasmados en el papel entre sus manos, por lo que no dejó de leer lo siguiente. Dices que solo yo puedo elegir, pero a veces una elección te somete con el yugo del deber. Siempre fue irrompible y tu música, como un mazo, lo destruyó, haciendo que mi pulso dejara de latir al ritmo de la guerra para vibrar como tus cuerdas con su ferviente llamado al cambio. Tal vez eso sea traicionar lo que juré ser, o es el precio de la libertad. Aún no lo sé. Solo sé que te escucho y eso lo cambia todo. Mi ser, mi deber, mi lealtad. Y aunque no será fácil, elijo ser tu sombra para impedir que apaguen la chispa que incendias con cada acorde y en cada persona para luchar. Las lágrimas se agalopaban en los ojos de Alma al sentir la sinceridad y la lucha en cada palabra del misterioso soldado. Ella no dejaba de pensar en el cómo o el cuándo pudo haber interferido en los valores de ese hombre. No lo sabía. Y aún en esa mañana de confusiones comprendía que, aunque la guerra le había arrebatado a su hermano, ahora alguien más la protegía, alguien que mataría a quienes intentaran dañarla. Él siempre estará allí, incluso si no puedo verlo, pensó sintiéndose protegida al alzar la vista hacia la iglesia destruida, y lo vio. El francotirador oculto en lo alto del campanario tenía los colores enemigos, pero ahora no la apuntaba, la vigilaba para protegerla. No hubo palabras ni gestos que describieran lo que sentían, solo se palpaba en el aire la certeza de que, aunque iniciaron en bandos opuestos de aquella guerra, desde ese instante estarían juntos en la batalla. Con solo verse, ambos se supieron comprendidos en esa relación sin precedentes que no tenía objetivo mayor que el de sobrevivir a las inclemencias de la lucha por la libertad. No sé quién eres, mas comprendo lo que haces. Estás cansado de esta guerra que nos ha quitado demasiado y esta es tu forma de ponerle fin a tanta desgracia. Pelea y no dejes que el régimen opresor consuma la cordura que te deja ver la verdad que muchos se niegan a ver. Atentamente, Alma Ferrer. Escribió la joven en un papel para después dejarlo entre las piedras de la plazoleta con la seguridad de que él lo tomaría. Y así fue. Cuando Gabriel leyó ese mensaje le hizo ver aquella verdad que se negaba a aceptar desde hacía tiempo, incluso antes de que se le encomendara matarla.
Se sentía asqueado de sí mismo por tanta sangre derramada, por seguir órdenes de un régimen autoritario al que solo le importaban los intereses burgueses, pero del que no había encontrado la manera de escapar. Sin embargo, aunque aquel disparo traidor marcó en el juego en el que ahora se encontraba y en el cual ahora él decidía cuándo y a quién eliminar, no tenía todas las de ganar. El ejército del que había desertado era poderoso, y tarde o temprano los encontrarían, aunque él pusiera todo su empeño en protegerla. Mientras yo viva, ella lo hará, se propuso Gabriel al apretar la nota entre sus manos, consciente de que no importarían las veces que se expusiera. Ahora, ella con su violín y él con su rifle tocarían la misma música, y eso nadie lo cambiaría. Por meses, con batallas ganadas y perdidas, los rebeldes se movían de poblado en poblado proclamando su causa e incitando a la lucha. Para la mayoría era una guerra donde no había cabida más que para la muerte y el deseo de libertad. Mas para Gabriel y Alma, sus caminos tocaban en otra tesitura, una sutil y oculta a los ojos de los demás, pese a que rivalizaba entre el deber y la pasión de su lucha impresa en el llanto de esas cuerdas. Conforme la situación lo permitía, se comunicaban con misivas clandestinas sin traspasar aquella delgada línea que los separaba. Ella siempre en las plazas tocando y él como guardia en las alturas. No obstante, aún con esa fría distancia y el dolor de las pérdidas, se fue creando una conexión única. No se conocían, pero ambos se confiaban sus vidas. Él la salvaba cuando el enemigo intentaba atacarla y ella ocultaba a los rebeldes la existencia de Gabriel. Jamás me traicionaría así. Eran las palabras que él se repetía en la mente y que se reafirmaban con cada misiva recibida, pues en ellas veía impresa la necesidad de la joven de guardar ese secreto que tanto los unía. ¿Cómo podían confiar tanto el uno en el otro? Era una de las cuestiones que albergaba en su interior y que moría al instante en que aquellas cartas llegaban a sus manos. Entre temores, sueños y tristezas compartidas iba implícita información que en más de una vez salvó a los rebeldes, tan valiosa que la resistencia no cuestionó a Alma de cómo se enteró y al siguiente aviso le hicieron caso como si fuese una especie de vidente. De alguna manera se convirtieron en confidentes al calor de los disparos y los acordes, sin darse cuenta de que nació entre ellos algo más allá de una amistad cualquiera, algo capaz de crear angustia en momentos donde uno no daba señales de vida y alivio en cuanto se percataban de su presencia. Las misivas de un enemigo caído antes de siquiera dañar a Alma o el violín rompiendo el silencio a lo lejos eran las señales que los hacían sentir que se tenían el uno al otro, que de una forma u otra se pertenecían. Dilema moral que abría el pecho de la joven, pues se creía traicionar los ideales y la memoria de su hermano por todo lo que Gabriel le despertaba. Y en su psique se marcaba la orden tácita de que ella no podía amar a un soldado del enemigo. Sin embargo, cada noche tocaba para él una melodía de guerra y resistencia, una donde plasmaba aquellos sentimientos confusos que se despertaron por ese hombre sin rostro oculto entre las sombras. No obstante, una noche desafortunada de junio, él no estuvo allí para escucharla. Los peligros del camino y moverse entre poblados de forma clandestina le impidieron llegar a Vinaros, justo cuando más lo necesitaba. En un golpe fatal del destino, como un capricho perverso, muchas vidas se perdieron y para cuando Gabriel llegó ya era demasiado tarde. La sangre y los cuerpos tendidos eran testigos del ataque mientras él buscaba entre los escombros a Alma sin importar ser descubierto. Pero no halló más que esa boina granata empapada en sangre y el violín que tantas luchas había incitado, ahora hecho añicos, como si alguien hubiera apagado su llanto con odio. «No, no», replicó Gabriel al caer de rodillas ante estos, y un golpe doloroso en el pecho le hizo temblar de rabia e impotencia. No había un cuerpo, mas la evidencia ante sus ojos anunciaba que la chispa había sido apagada en medio de la refriega marcada por fuego y sangre. «Tú no, Alma», se lamentó al tomar la boina entre sus manos mientras el deseo de acabar con quien le arrebató la vida hervía en sus venas. Guardó aquel pedazo de tela como si en él estuviera impreso ese compromiso, y antes de siquiera levantarse, el inconfundible sonido metálico de la corredera de un arma a sus espaldas le heló la sangre y bajó como un escalofrío mortal desde su espina dorsal.
¿A dónde se llevaron a nuestra gente?, cuestionó demandante un hombre al colocar el frío metal en la nuca de Gabriel. ¿Dices que ella no está muerta? ¿Que fueron capturados?, preguntó Gabriel, algo acelerado, ya que la sola idea de que entre esas personas estuviera Alma era esperanzadora. «Contesta o te vuelo la puta cabeza», exigió el hombre sin comprender el motivo de sus preguntas, pues para él Gabriel era un enemigo. Sus colores y las armas que portaba lo demostraban, por lo que no se tocaría el corazón para conseguir respuestas que ayudaran a salvar a los suyos. «Te lo diré, joder», gritó Gabriel bajo amenaza, y eso aceleró su pulso debido a que estaba a punto de jugarse el todo por el todo. «Lo sabrás si tú y los tuyos me ayudan a rescatar a Alma Ferrer». «¿Qué? ¿Cómo la...? Eso no importa ahora, promételo», exigió aún encañonado, y tras unos segundos sintió que la mortal arma dejaba de amenazarlo. Señal suficiente para saber que el deseo bélico de su captor había menguado, y con sumo cuidado se levantó con las manos en alto para no provocarlo al virar hacia él. Era Pedro, que con gesto adusto solo asintió mientras su mirada interrogante reclamaba saber la verdad. «Necesitaremos un plan para infiltrarnos en el cuartel de Moncofa. Es el más cercano, y si sigue con vida solo ahí pudieron llevarla con toda tu gente. Esa información podría ser una trampa para capturarlos, pero el hombre vio en Gabriel el fuego de la lucha por la misma causa. Sus ojos no mentían, aunque su uniforme lo situara en polos opuestos de la contienda. Y esta vez no tenía otra opción más que confiar, por lo que con un estrechamiento de manos formaron una alianza. Esa misma noche lograron moverse sin ser detectados. 20 hombres armados atacarían el cuartel mientras ellos dos se infiltraban con el truco más viejo del mundo, Pedro simulando ser un rehén de Gabriel. El uniforme y uso de sus credenciales les facilitó la entrada, y la barba crecida ocultaba su identidad para moverse en el interior sin ser identificado. No obstante, encontrar el lugar donde tenían a los rehenes que buscaban no fue fácil. Había tantos que era frustrante no poder salvarlos a todos, pues no contaban con suficientes armas para ganar la batalla. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba por el riesgo de ser descubiertos antes del ataque, pero los gritos femeninos provenientes de una de las habitaciones subterráneas los hicieron correr. «Alma», pensaron al sentir en cada lastimero quejido del dolor, de la tortura que la mujer atravesaba. La violinista, magullada por los golpes, se encontraba atada a una silla y sin misericordia le arrancaban las uñas de las manos con pinzas cada vez que ella se negaba a responder el cruel interrogatorio. «¿Dónde se esconden?», inquirió su verdugo al jalar con fuerza la uña de sus dedos sangrantes y temblorosos al anticipar el lacerante dolor. «Jamás», gritó desgarrada por el flagelo que sufría, mas ella estaba dispuesta a soportar con tal de no traicionar a la causa por la que tanto había luchado. «La resistencia no caerá por mi debilidad», pensó cuando de repente el barullo exterior se unió al fragor de su contienda. Los gritos de guerra y libertad resonaban entre detonaciones inclementes que llegaron hacia ellos en cuanto la puerta se abrió de par en par y un soldado puso fin a la tortura con 2 balas en la frente en cada uno de los presentes. «Guardián», exhaló con la voz quebrada, aferrándose a no desfallecer de dolor al verlo acercarse. Ese rostro moreno cubierto por la espesa barba era nuevo para ella, pero no cabía duda de que era él. «No temas, soy yo. Ya estoy aquí, Alma», dijo Gabriel al liberarla y reflejarse en esos ojos agradecidos mientras la culpa lo carcomía al ver los verdugones que adornaban el tierno rostro y la sangre fresca en los delicados dedos. «Solo tú, mi guardián. Los traicionarías 1 y 1000 veces por salvarme», jadeó débil la joven. «Perdóname por llegar tarde», suplicó él al sentir las temblorosas manos sobre su rostro. «No», lo consoló. «Yo misma elegí luchar, con pasión por la libertad, aunque este fuera el costo». «No tenemos mucho tiempo», aseveró Pedro al entrar con premura con arma en mano sin poder evitar el impacto de ver a la hermana de su mejor amigo tan malherida.
Sin tiempo de cuestionamientos ni explicaciones, Gabriela cargó y se pusieron en marcha en medio de la contienda. Los rebeldes no resistirían por más tiempo, ya los tenían rodeados y el estrecho túnel que los llevaría a todos fuera del cuartel estaba bloqueado con madera e intentaban abrirse camino con dificultad. Así no lo lograremos, pensó Gabriel, con la necesidad palpitante de darle a Alma la oportunidad de salir de ahí con vida. Manténla a salvo y lejos de esto, pidió Gabriel al depositar el frágil cuerpo en brazos de Pedro. Sé cómo darles unos minutos más que les permitan escapar, dijo resuelto, y en su actuar se veía el arrojo de su osadía. Pero tú, protestó Alma al imaginarse el riesgo. No, es mi deber y es un honor. La frenó Gabriela al acariciar ese rostro que desde hacía meses fue la flama de su lucha, mientras la miraba como si jamás lo volviera a hacer. Nunca dejes de tocar. Y con esas palabras que imprimían el sabor amargo del adiós, con granada en mano y la fiereza de un guerrero, desanduvo sus pasos, dispuesto a darlo todo. Alma en un grito suplicó su regreso hasta que sus ojos dejaron de verlo y las detonaciones mortales callaron el acto heroico de Gabriel, dejándole así un hueco punzante en el pecho que rivalizaba con el recuerdo tortuoso de la lucha que tanto encabezaba. Adiós, mi guardián. Se despidió entre sollozos al sentir que el dolor y el cansancio la arrancaban de la realidad. Esa noche la resistencia salió victoriosa gracias al héroe anónimo que todos recordarían como el caudillo que les dio un respiro para seguir en la lucha. Su valor y arrojo serían estandarte en cada batalla. Así la muerte amenazara, ellos pelearían sin temor. Fue una contienda aplastante con sed de sangre, como un ser malicioso cuyo único fin era acabar con la esperanza y la pasión por la búsqueda de un mundo mejor. Una guerra donde la balanza no favoreció a las minorías, pero que dejó huella en el historial para ser recordada en la posteridad y mantuvo la llama encendida en los corazones de quienes aún en secreto defendieron con fervor sus ideales. Junio de 1950, París. El Palais Garnier estaba en penumbras, escondiendo en su majestuosidad los murmullos contenidos de aquellos secretos no contados y el peso de las miradas que hacían latir desaforado el corazón de la célebre violinista Alma Ferrer. Ella no podía ver los rostros con claridad desde el escenario, pues la luz devoraba la primera fila y transformaba al resto en un mar ondulante de siluetas oscuras. Sin embargo, algo en el ambiente la hacía sentir observada con la intensidad que provoca una mirada del pasado. Nunca dejes de tocar, se dijo, aquellas palabras marcadas por el dolor de la pérdida y movida por el impulso que éstas le daban. Con los dedos temblorosos hizo llorar su violín con aquella primera nota que resonó en el recinto como si las calles de todo París se agrietaran con cada sonoro acorde. Moviendo con maestría aquellos dedos con el dolor de su alma que gritaba lo que por años predicó a viva voz. Su pasado y su presente se fundieron en esa nueva melodía sin nombre, pero que abría su ser al dejar a la vista aquella herida abierta que nunca cerró. Sí, aún después de décadas aquel soldado la inspiraba y sentía que con cada acorde se acercaba a lo que fueron, a esos tiempos de promesas inconclusas y batallas perdidas. Era tan real que la audiencia respiraba con ella como si la música se colara en sus pulmones hasta oprimirles el pecho. Dolía aún sin entenderlo. Ella más que nunca sentía que su música no le pertenecía, que cada nota estaba dirigida a un fantasma del pasado. Estaba tan conectada a él que lo sintió de nuevo. Parecía que de alguna forma él estaba ahí, y al abrir los ojos vio como un espejismo ante ella. Entre los asistentes, un exmilitar condecorado la miraba como si escucharla fuera un alivio y una penitencia que ambos compartían. No, él murió, se dijo al apartar la mirada, mas sus ojos traicioneros lo buscaron de nuevo y ya no estaba. O tal vez jamás estuvo, ya que se disolvió con la misma velocidad con la que llegó el final de su interpretación y la ovación del público vibró con fervor
por tan sublime melodía. Al bajar del escenario, los aplausos aún vibraban en su piel. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Seguía inmersa en la visión de aquel hombre que tanto la marcó, y al llegar al camerino se paralizó con lo que vio en el tocador. Una carta sobre una raída boina granate doblada con delicadeza. Es la boina de mi padre, afirmó, y el corazón le dio un vuelco mientras las lágrimas se agaloparon en sus ojos al recordar la última vez que la vio. Aquella dolorosa imagen de su guardián portándola con orgullo, donde lo vio desaparecer camino a su muerte. ¿Cómo?, cuestionó al tomarla con manos temblorosas para después romper el sello del sobre con un cuidado reverencial. Bastó ver la caligrafía para que las lágrimas se le desbordaran. Era de él. Esos trazos los tenía grabados por las miles de veces que releyó sus cartas para mantenerlo con vida en su memoria. Y ahora, sin siquiera entender por qué después de tanto tiempo sabía de él, leyó esas palabras que le llegaban al alma. Tu música sigue llamándome con la pasión que incendió mis rebeliones tiempo atrás. Es un eco de lo que fuimos y de lo que nunca pudimos ser en el fervor de la lucha que nos unió y separó de forma injusta. Me llena ver que no te perdiste en ese pasado, que luchaste tanto que ni el miedo apagó el fuego en tu interior. Nunca dejes de ser libre, pues en cada melodía siempre nos encontraremos. No había firma, no la necesitaba. Alma cerró los ojos y presionó la carta contra su pecho. No lo vería jamás. De seguro él también había hecho su vida como ella al lado de su esposo. Pero ahora sabía que él aún estaba allí, en algún rincón del mundo, escuchándola y sintiendo en su música la pasión y alegría que le provocaba el saberlo vivo. Ay, fin. Maravilloso relato, me encantó, un relato muy diferente, una pasión muy diferente. Me encanta cómo escribe Amon Rao y te voy a platicar un poquito de esta hermosa escritora. Amon Rao nació el 7 de febrero de 1985 en la Ciudad de México. Desde niña, sus inclinaciones artísticas la llevaron a la literatura como un escape hacia mundos utópicos en algunos poemas que algún día verán la luz junto con sus relatos. Para ella, cada libro que escribe es un aprendizaje para crecer y dar lo mejor de sí en cada historia. Por eso, hasta sus 29 años publicó en Amazon su primer libro de romance paranormal que forma parte de la trilogía Amores Eternos. Renacer, luchando con los demonios, tomo 1 en el 2016, Trascender, el peso de la sangre, tomo 2 en el 2018 y Sucumbir, vínculo de sangre, tomo 3, participante del PLA 2022. En el 2020 experimentó con su primer romance histórico, Amor entre cadenas, que también fue participante del PLA 2020, ambientado en la época esclavista americana. Ha participado en diversas antologías como Indomable, Que la música mueva tu mundo, Relato que se vaya, Antología del Olimpo, romance histórico, relato Un doctor para Miss Anton. El amor sabe a libros y café, volumen 1, relato Suya por contrato. Y Pasiones furtivas, ardiendo en deseo, relato 5 minutos al paraíso. En el 2024 publicó su primer libro de paranormal urbano llamado Maldición Mondrak, probando así los límites de su pluma con un tono misterioso y perturbador. Yo te invito a que la sigas en sus redes sociales. En Instagram está @a._monroe con W al final. En Facebook está @monroe con W al final, escritora. Y la página de Facebook es @monroe. Su página de autor en Amazon, ahí puedes conseguir todos sus libros. Y yo quiero agradecerle de todo corazón su participación en esta antología, en este proyecto que desde el principio ideé con tantísimo amor y que personas maravillosas son parte. Yo te invito a que busques a esta gran escritora mexicana que, a pesar de tener muchas cuestiones personales, ella con mucho tiempo se dio el espacio para preparar su relato y fue de las primeras personas que me lo entregó muchísimos meses antes de la publicación. No puedo más que agradecerle con todo mi corazón, con toda mi admiración,
su participación aquí. Y espero que te haya gustado tanto como a mí este hermoso relato. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Ahí hay una playlist especial de la antología Bajo la tinta de la pasión, en donde cada relato y participación vienen por separado y los vas a poder disfrutar y vas a poder... Es un audiolibro, prácticamente es un audiolibro en esa playlist separadito para que lo vayas disfrutando, gozando y saboreando cada uno de los relatos. Este es un libro creado por tu servidora, por Radio Pasión US, con el apoyo total de nuestro director Ricardo Gómez. Y te invitamos a nuestras redes sociales en Radio Pasión US y que te unas, que participes y recuerda que nosotros transmitimos 24/7 en www.radiopasionus.com. Yo soy Paula Guzmán, te mando un beso enorme y nos escuchamos en la próxima.